nombre es Everardo González, soy director y fotógrafo de documentales mexicanos. Y en esta ocasión les vamos a proyectar Yermo, que es un largometraje que nació de un accidente, no de un choque, sino de una manera accidentada. Originalmente iba a ser el detrás de cámaras de la obra de un artista visual, un fotógrafo, Alfredo Estéfano. Y entonces el principal reto era ese. Ese reto fracasó. Y fracasó porque yo empecé a poner atención en otras cosas que me empezaron a llamar en 10 desiertos del mundo. Y eso es a lo que me gustaría que se le pusiera atención. Fotografiar el desierto es complejo porque pareciera simple en esa contradicción, ¿no? En esa paradoja. Pareciera que todo en el desierto es bello. Pero a mí la atención a lo que le quise poner era a la gente que habitaba el desierto y sobre todo a la propia construcción de las dunas, de cómo se va mutando el paisaje, cómo se construye por viento, por tiempo, por arena, que es lo que le da sus formas, pues, ¿no? Algunas complejidades tenían que ver, por ejemplo, con las horas de duración de luz. En ocasiones eran muy breves, 4 horas de luz solar. En otras eran extensísimas, más de 10 horas, perdón, más de 12 horas de luz solar, porque el sol nunca se ponía. Una película que hice en muchas condiciones, con fríos muy extremos. Había que aprender, por ejemplo, a entender la condensación de la óptica, cómo atemperarla para que en cuanto salieras de un espacio caliente a la tundra, no se empañaran los lentes, a fotografiar en medio de tormentas de arena, que era complejo para los equipos, y eso también definió un poco la ruta de cómo se iba a filmar este proyecto. Entonces, por lo pronto, les sugiero que pongan atención en eso, en la idea de contar el tiempo y cómo el ser humano habita el tiempo en los desiertos del mundo. Bueno, me gustaría que comentaran por la red que puedan qué les pareció la película, qué les pareció el tratamiento de la fotografía. Si se dieron cuenta, es una fotografía que fue ensuciada a propósito. Para entenderla mejor, les recomiendo que vean los trabajos de un antropólogo visual pues muy reputado, que es John Marshall, que de alguna manera fue uno de los pioneros también para mostrarle al mundo lo que entendían como civilizaciones lejanas. A mí hay una imagen que me gusta mucho de Yermo, que es la familia en el Ger, que son estas casitas del desierto del Gobi, que en donde hablan de sus sueños, y le dio mucho sentido a lo que estaba yo haciendo, la respuesta a mi pregunta que hizo la madre de familia cuando yo le dije cuál era uno de sus deseos en la vida, y ella contestó que lo que deseaba era conocer tierras lejanas, ¿no? Para nosotros no hay nada más lejano quizás que una tienda de campaña en medio del desierto del Gobi, de una comunidad nomádica en medio de Mongolia, ¿no? Entonces me gustó mucho como la idea de lo distante para todos los seres humanos y trazó un poco el ritmo también de la película. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo este proyecto, estaba leyendo mucho, viajé con las biografías de Gengis Khan porque iba obligadamente a Mongolia, pero con Las uvas de la ira de Steinbeck, que era una novela que retrata la Gran Depresión en Estados Unidos y que de alguna manera hace un retrato de lo que fueron las sociedades seminómadas en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Después se hizo una gran película, pero les recomiendo mucho que lean la novela. Y pues yo creo que algo que fascina mucho del desierto no necesariamente es la soledad, sino esa idea que se tiene como de lo solitario. A mí algo que me llama mucho la atención es
la voluntad del ser humano y de la vida por florecer, ¿no? En el desierto de Atacama yo recuerdo que se hablaba mucho que con las primeras lluvias, aun cuando cayera una sola, el desierto completo se brotaba de flores, ¿no? O comparar los modos de vida, por ejemplo, de, de habitantes en Namibia, de los Jimbas, con la gente llanera de Coahuila, ¿no? Como sus necesidades se satisfacen de maneras similares. Son pueblos pastores, pueblos que se reúnen en la estufa, alrededor de la estufa dentro de la casa, que es la que prende el fogón y da calor al cuarto. La poca materia prima para alimentarse, la dependencia de las bestias. También esto venía de una película que yo había hecho previa que se llamó Cuates de Australia, que eso retrataba. Entonces fue una continuación. Y digo que fue un accidente porque la película se tuvo que construir a partir de lo que eran las escenas, eh, diría periféricas, ¿no? Las imágenes periféricas, no las que contaban la historia que se me había convocado. Y ahí la editora Paloma López y yo nos dimos cuenta que el hecho de que la gente no nos entendiera y que nosotros no entendiéramos a la gente se volvió una herramienta muy útil para la comunicación no verbal, porque fue una comunicación muy libre. Cuando llegaron las traducciones, lo que descubrimos es que la gente se burlaba de nuestra presencia y de las cámaras. Se sabía filmado permanentemente. Y entonces dio oportunidad de hacer una especie de comedia etnográfica, una película que muestra lo que la etnografía normalmente no mostraría, ¿no? La evidencia de la puesta en escena, eh, la ruptura de prejuicios que uno tiene cuando habla con la gente, eh, los fundamentos que uno cree que le dan solidez a la vida en sociedad, que ellos después desmienten. Para mí fue una aventura extraordinaria, es parte de los regalos de este oficio y del documental más, porque para filmar hay que viajar y hay que estar en los sitios. No, no se montan sets, se instalan en los lugares en donde ocurren las escenas. Entonces, si uno quiere ver el desierto negro de las playas de Islandia, tiene que ir a Islandia a filmarlo. Espero que hayan disfrutado el viaje y ya nada más, ¿no? Les quiero invitar a que continúen viendo el ciclo Voces del Cine Mexicano que está preparando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la MAC, que es importante que además ustedes se acerquen a ver lo que se produce en México, el cine que se produce en México, para que por lo menos haya un referente y un ancla y que frente a todo lo que pueden ver, ¿no? Por lo menos por curiosidad. Sí.